América Latina y mundo entero, muy buenas tardes, bienvenidos a Somos. Yo soy André Paredes, gracias por acompañarnos en una emisión más. Antes de comenzar, veamos un avance de lo que les hemos preparado para hoy. Somos, el programa cultural de Telesur. Inicia con la información más destacada de los pueblos del mundo. Más de 1.500 artistas estarán presentes en el primer encuentro mundial de las culturas populares que se realizará en la ciudad de Cali del 24 de abril hasta el 6 de mayo. Joven realizador cubano, Carlos Eduardo Maristani, no para de producir contenido y presenta su más reciente videoclip. Además, viajamos a Cuba para conocer la ciudad vieja de La Habana y a Uruguay para recorrer el barrio histórico de la ciudad colonial de Sacramento. Todo esto y mucho más hoy en Somos. Todo esto y mucho más hoy aquí en Somos, y yo los invito a que nos sigan en nuestra cuenta de Instagram, @SomosTelesur, que en este momento está apareciendo en sus pantallas. Escríbanos cualquier sugerencia, cualquier comentario y con mucho gusto les vamos a responder. Nos vamos a una breve pausa, no se vayan que ya comenzamos. Vamos a comenzar nuestro recorrido cultural informándoles sobre el fallecimiento del escritor, periodista y profesor cubano Eduardo Heras León, conocido como el Chino Heras, a la edad de 82 años en La Habana. Eduardo Heras León murió en la madrugada de este jueves 13 de abril y aún se desconoce la causa del deceso. El también editor nació el 5 de agosto del año de 1940 y egresó de la Escuela Normal de Maestros de La Habana. Luego del triunfo de la Revolución Cubana se presentó como artillero que enfrentó la invasión mercenaria estadounidense de Playa Girón, experiencia que le sirvió para escribir el libro La Guerra tuvo 6 nombres, publicado en el año de 1968. Recibió el premio David de la Unión de Escritores y Artistas de su país, fundador en 1976 de la editorial Letras Cubanas, merecedor, entre otros reconocimientos, de la Orden Félix el Musa y la Medalla Alejo Carpentier. El intelectual será cremado en las próximas horas, mientras escritores y artistas cubanos preparan un tributo en su honor. Celebrarán del 21 al 23 de abril la edición número 17 del Festival Internacional de Videodanza de Danza Habana, Movimiento y Ciudad, con una amplia agenda cultural nacional e internacional. Y es que el evento dancístico se llevará a cabo en emblemáticos espacios creativos de la capital habanera, como el Centro de Desarrollo de las Artes Visuales, la Sala de la Diversidad, los Almacenes San José y el Teatro El Arca. Dentro de la selección de invitados internacionales confirmados se encuentran artistas de Ecuador, Chile, Paraguay, México, España y Estados Unidos. El de Danza Habana, Movimiento y Ciudad anunció que contará con actividades que van desde talleres, muestras temáticas, acciones de videodanza, hasta proyecciones en las fábricas de arte cubano. Durante los días del festival, además, se incluyen partes de las exhibiciones de cine danza del Periscope Barcelona Dance Film Festival. Ahora les quiero compartir que más de 1.500 artistas de todo el globo estarán presentes en el primer encuentro mundial de las culturas populares que se realizará en la ciudad de Cali, en Colombia, del 24 de abril al 6 de mayo. Les cuento que la sucursal del Cielo, como también es conocida, Cali, será el escenario de más de 250 espectáculos totalmente gratuitos, los cuales están cargados de expresiones artísticas propias de cada país invitado al primer encuentro mundial de las culturas populares. La cita brindará espacios para el intercambio de conocimientos, muestras de canto, danza y artesanías. Cabe destacar que esta iniciativa promueve el estudio de las diferentes tradiciones latinoamericanas, similitudes y su relación con las culturas de Europa, Asia y África. Además de haber foros y conferencias internacionales, el encuentro también propició la reunión del Consejo Internacional de Organizaciones de Festivales de Folclor y de las Artes Tradicionales, con el fin de fortalecer la protección, difusión y salvaguarda de las artes populares que aún se mantienen vivas dentro de las comunidades.
El Cirque du Soleil o el Circo del Sol regresa a Argentina luego de 5 años y lo hace con la presentación de Bazar, su más reciente montaje, y esto va a ocurrir a partir del próximo 23 de junio. Les cuento que el espectáculo tiene como iniciativa rememorar los orígenes de la compañía canadiense y cuenta con más de 35 artistas en escena que provienen de 23 países. Bazar tendrá 2 semanas de funciones de martes a domingo y el público va a poder disfrutar de acrobacias, bailarines y juegos de luces. Los números incluyen destrezas con patines, bicicleta acrobática, trapecio, manipulación de fuego, suspensión capilar, juegos icarianos, báscula y hula hula. Todo en medio de una historia con interesantes personajes y un payaso quien interactúa con los asistentes. Ahora nos vamos a la ciudad de Panamá, en donde el actor y pintor cubano Ernesto Córdoba destacó hoy entre 4 artistas de la plástica con su muestra titulada Arcadia. Y es que la exposición Arcadia, presentada en las instalaciones del grupo Gag Motor, evoca un lugar de Grecia combinando la fantasía mitológica y la humanidad, en la que se aprecian universos oníricos extraordinarios, además de rendir un homenaje a su tierra natal, Cuba, junto a un recorrido por el costumbrismo panameño, esto en honor a su cultura, donde también destacaron exponentes panameños como Marie Janón, Karina Nicholson y Ricardo Martín, así como Ernesto Córdoba, quien desde hace varios años reside en Panamá y se desempeña como actor, trabajando tanto en series de televisión como en obras de teatro. Ahora les cuento que el escritor, poeta y ensayista venezolano Rafael Cadenas iniciará el próximo 20 de abril la lectura tradicional continuada de El Quijote. Esto con motivo del Día del Libro y antes de recibir el Premio Cervantes. Y es que la lectura tendrá lugar en el Círculo de Bellas Artes en Madrid, España, con una duración de 40 horas ininterrumpidas, finalizado el día 23 de abril, cuando inicien las celebraciones del Día del Libro. Luego, en la Universidad de Alcalá, de manos de los Reyes de España, a Rafael Cadenas se le entregará el Premio Cervantes por su vasta y dilatada obra literaria, siendo este galardón uno de los más importantes de la lengua castellana. Cadenas, con varios años de trayectoria literaria, posee en su quehacer obras destacadas como Una isla, publicada en el año de 1958, el poema Derrota en 1958, Amante de 1983 y O Dichos del año 1992. Inició la primera edición del Festival de Grafiti Histórico en la ciudad de Venecia, en Italia, la cual se llevará a cabo hasta este 16 de abril. Y es que el evento, bajo el nombre de Urbs Scripta, tendrá lugar en varias localidades famosas de Venecia como Fontego dei Detesci, Palazzo Ducale o Lazzaretto Novu. A los visitantes se les va a presentar sitios significativos para el arte en el país, donde van a conocer estudios locales y descubrimientos de grafitis venecianos, los cuales abarcan casi 600 años de historia y en los que se incluyen barcos, figuras humanas, consignas electorales, lamentaciones de los presos, así como fechas y símbolos religiosos que se exhiben en iglesias, palacios y monumentos. Además de contar con otras actividades dentro del festival, incluyendo debates de expertos, proyección de documentales y una muestra fotográfica dedicada al graffiti de Simone Padonavi en la Chiesa di San Leonardo. Es momento de irnos a una pausa, pero antes les informamos que la Orquesta Sinfónica Infantil de Venezuela ha abordado en el aeropuerto de Maiquetía para desarrollar una semana de actividades culturales en la ciudad de Ginebra, en Suiza. Vamos a una pausa y volvemos. Estamos de regreso, gracias por continuar con nosotros aquí en Somos. Quiero platicarles que en Cuba el joven realizador Carlos Eduardo Maristani propone a través de su más reciente videoclip un triple homenaje a elementos patrimoniales del audiovisual, pero también de la música cubana. La historia con nuestra corresponsal en La Habana, Lisandra Andrés.
El Septeto Nacional Ignacio Piñeiro, uno de sus temas icónicos, y el documental Nosotros, la música, del realizador cubano Rogelio París, rodado en 1964, son los tres motivos que inspiraron la realización de Échale Salsita, el más reciente videoclip del creador audiovisual cubano Carlos Eduardo Maristany, un material que rinde homenaje a la cultura de la isla. A través de un videoclip que llega mucho más fácil a las nuevas generaciones, hay más posibilidades de que las nuevas generaciones se acerquen al tema, se acerquen al documental, y así es solo un granito de arena a que se siga perpetuando lo bueno de la cultura cubana. Nosotros, la música, filmado hace más de 60 años, ha sido catalogado por la crítica especializada como un espectáculo para los sentidos. Y junto con Nao, de Santiago Álvarez, uno de los antecedentes del videoclip en Cuba y de los referentes del género a nivel mundial. Siempre se habla de Nosotros, la música, como un documental clásico del cine cubano, no solo por la parte de la música, sino por la cámara, los enfoques, los lugares seleccionados, la forma de presentar a los artistas, y por eso pienso, me ha sensibilizado, porque pienso que es lindo que se reconozca. Desde el género que este documental contribuyó a crear y con la técnica del cine dentro del cine, Carlos Eduardo Maristany recrea en su videoclip una de las secuencias de Nosotros, la música. Que llevó una investigación previa de cómo nos imaginamos nosotros, de cómo fue filmado, a través de una investigación que hicimos con los compañeros del ICAI, que nos ayudaron a través de su laboratorio digital. Tratamos de investigar los equipos que usaron, el staff que estuvo presente en el rodaje de esa secuencia. Ya a nivel de las cosas que veíamos en pantalla, tratar de descubrir desde dónde se posicionaban en el lugar, porque rodamos exactamente en el lugar que fue usado en aquella época. Cuentan que Échale Salsita surgió como respuesta al pregón de las sabrosas butifarras de El Congo, un popular cocinero de un poblado de carretera en la actual provincia Mayabeque, al occidente de la isla. Muchas son las historias que ha suscitado el tema, considerado un emblema de la música cubana y la bandera del Septeto Nacional Ignacio Piñeiro. Creo que fue un contexto así de los años, principios de los años 90. Estaba en aquella época la discusión entre la salsa, el son, y entonces alguien dijo, la primera vez que se utilizó la palabra salsa dentro del contexto internacional fue en Échale Salsita de Ignacio Piñeiro en el 1933. ¿Cómo? En ese momento del tema, ¿no?, que dice: en Catalina me encontré lo no pensado, la voz de aquel que pregonaba así, ¡salsa! Échale Salsita es un ícono, marca absolutamente una pauta. Está de Échale Salsita hacia atrás y después a partir de Échale Salsita. Fundado en 1927, este septeto es uno de los más grandes exponentes del son en todas sus variantes en la isla caribeña. Y con casi un siglo de creado, sigue acercando lo mejor de la música tradicional cubana a las más jóvenes generaciones, esta vez de la mano del videoclip. Lisandra Andrés, Telesur, La Habana, Cuba. Gracias, Lisandra. Ahora los invito a que veamos una parte de lo que vamos a disfrutar en el especial de Vidas de esta semana, en donde vamos a hablar sobre el poeta César Vallejo, escritor peruano. César Vallejo es considerado uno de los mayores innovadores de la poesía universal del siglo XX y el máximo exponente de las letras en Perú. Veamos. De las grandes figuras de la lírica hispanoamericana del siglo XX, Perú vio crecer al poeta César Vallejo, nacido en Santiago de Chuco en el año 1892. En el desarrollo de la poesía posterior al modernismo, la obra de César Vallejo posee la misma relevancia que la del chileno Pablo Neruda o el mexicano Octavio Paz. Vallejo es, para mí, el mayor poeta latinoamericano del cual la poesía tiene registro. Digo latinoamericano porque sé que es el mayor poeta latinoamericano, no sé si puedo decir es el mayor poeta de la lengua, porque ahí aparece San Juan, aparece Góngora, hay gente muy cara para mí, o Quevedo, pero
sin duda es, para mí, el mayor poeta latinoamericano. Es un modelo ético de escritura y es un transgresor del lenguaje poético, lo cual para mí es muy importante. Todo en su obra es original y personal, de una altura expresiva raras veces alcanzada. Sus versos retienen la importancia de su personalidad torturada y de su exacerbada sensibilidad ante el dolor propio y colectivo que en sus últimos libros se transmuta en un sentimiento de solidaridad como respuesta a sus profundas inquietudes metafísicas, religiosas y sociales. La historia ha consagrado a César Vallejo como uno de los más grandes innovadores de la poesía del siglo XX. Fue, en opinión del crítico Thomas Merton, el más grande poeta universal después de Dante. César Vallejo falleció el 15 de abril de 1938, un Viernes Santo con llovizna en París, pero no un jueves, como escribió en su famoso poema. Y precisamente mañana es viernes para disfrutar de nuestro programa Cultural Vidas, y como todas las mañanas de viernes lo podrán ver a las 7 en Bogotá y Quito, a las 8 en La Habana y Caracas y a las 9 en Buenos Aires. Como siempre ya lo saben, les traemos un programa imperdible. Y con esta información nos vamos a una pausa. Ya volvemos. En esta ocasión, en su destacado segmento de los patrimonios de la humanidad, vamos a visitar la mayor de las Antillas. Por supuesto, me refiero a Cuba, en donde vamos a conocer La Habana Vieja y su conjunto de sistemas de fortificaciones. Vamos a verlos. La Habana Vieja es la zona más antigua de la capital cubana. En su conjunto posee un trazado urbanístico donde todavía quedan restos de las murallas, que durante más de 2 siglos le han protegido. El centro histórico de La Habana ha mantenido una notable unidad de carácter resultante de la superposición de diferentes periodos de su historia. Logra de manera armoniosa, pero expresiva, adaptarse al diseño urbano original y al patrón subyacente de la ciudad. Como un todo, fue inscrita como Patrimonio Mundial de la Humanidad ante la UNESCO en el año 1982. Fundada alrededor de 1519 por los españoles, ya para el siglo XVII se había convertido en uno de los principales centros de construcción naval del Caribe. La Habana Vieja mantiene una notable unidad de carácter arquitectónico a través de su adherencia a un diseño original, sus plazas urbanas rodeadas de edificios de destacado valor patrimonial. Las calles estrechas de su casco antiguo conservan una interesante mezcla de monumento barroco y neoclásico, con un conjunto homogéneo de casas particulares con arcadas, balcones, puertas de hierro forjado y patios internos. En la actualidad, La Habana Vieja es una metrópoli en expansión que cuenta con 2 millones de habitantes. La ciudad se mantiene en una continua renovación, donde ha recuperado los niveles de turismo, además de tener un alto grado de autenticidad en términos de ubicación y entorno. La vida cultural en la urbe incluye museos como el de la Revolución, un festival de ballet en el Gran Teatro, béisbol o la música como la salsa, el son y guaguancó. Continuamos con nuestro recorrido patrimonial y ahora nos vamos a dirigir al barrio histórico de la ciudad de Sacramento en Uruguay, lugar que durante casi 2 siglos fue territorio colchón para España y Portugal. Ahí fue conquistado este centro emblemático. Vamos a conocerlo. El choque entre España y Portugal tenía como objetivo dominar el estuario del Río de Plata, justo frente a Sacramento.
que se sitúa cerca de la ciudad de Buenos Aires. Durante el periodo colonial, España se favoreció del comercio de la conexión Lima-Panamá, quienes no prestaron atención a la desembocadura de Buenos Aires. Por parte del portugués Pedro II, quien decidió resolver hasta donde se acababa su colonia brasileña, mandó a penetrar por el Río de la Plata y fundar Sacramento a su coterráneo Manuel Lobo a inicios del año 1680, lo que generó un conflicto con España, que tras haber conquistado la ciudad y no recibir respuesta a su disolución, habrían elegido su lugar de asentamiento en la isla San Gabriel. Cuando no había guerra, la ciudad de Sacramento aprovechaba para desarrollarse, especialmente bajo Antonio Pedro de Vasconcellos. De allí partieron, por ejemplo, las expediciones de bandeirantes que descubrieron vetas de oro y diamantes en el estado de Minas Gerais, en Brasil. Pese a estar en una zona de influencia española, su diseño rompe los esquemas típicos. En Damero, Sacramento no solo heredó de Portugal un diseño menos ordenado y más adaptado a la colina en que se asentó, sino que mantuvo su propio estilo. No fue sino hasta 1859 que Uruguay se sintió cómoda para derribar las murallas y acometer una modernización respetuosa con el pasado. Esta modernización fue limitada. Su eje principal lo marca la calle Ituzaingó, que la corta de norte a sur. El peso de la historia se nota en sus fachadas y edificios que ya no existen, como el Palacio de Gobernador ni la Ciudadela, identificados arqueológicamente. Solo el faro y la iglesia del Santísimo Sacramento, de 1808, que alcanzan la altura más allá del primer piso, que tienen como máximo las viviendas del centro, desde las modestas casas de artesanos a las más grandes de comerciantes, como la Casa de Nacarelo, ejemplo portugués del 18, el Museo Municipal en Casa del Almirante Brown o el Museo Portugués. Y así finalizamos nuestro recorrido cultural por hoy y nos vamos a despedir con el tema musical Déjalo, de la rapera musulmana nacionalizada española y nacida en Marruecos, Imane Raizali, mejor conocida como Miss Raiza. En este tema, Miss Raiza tiene el propósito de expresar lo que siente, pidiendo respeto hacia las personas, ya sea por su religión, forma de vestir o por el idioma que hablen. Nosotros nos vemos mañana, ya lo saben, misma hora, mismo canal. Que pasen una excelente tarde. Entonces, querida Iman, si la ropa no es importante, tú, ¿de qué vas vestida? Llevas un hijab en la cabeza, hey. O se te olvida, ¿por qué usas velo entonces? ¿Estás arrepentida? Uso semilla velo por muchas razones claras. Represento un conjunto de mujeres musulmanas fuertes con capacidad